¿Quién es capaz de resumir su propia vida en 300 palabras? Marcos, el científico protagonista de esta última novela de Andrés Barba, se golpea la cabeza sin descanso contra ese imposible durante unas navidades, mientras su mujer y su cuñado, un célebre cómico retirado con una delirante y compleja trayectoria política, se reúnen por primera vez en el año de la muerte de su madre. Con su habitual maestría para los espacios íntimos, Barba nos presenta una novela sobre la identidad, pero también la familia, el humor, el deseo y la sorpresa que siempre supone el verdadero descubrimiento del otro. En presencia de un payaso, la última novela de Andrés Barba, publicada en Anagrama. Buenas tardes, Andrés, y gracias por visitarnos. ¿Qué tal? Muchas gracias. ¿Tan difícil es o tanto le cuesta al amigo Marcos resumir su vida en 300 palabras? Yo creo que a cualquiera le costaría, ¿no?, resumir la propia vida en 300 palabras. En realidad es casi como un trasunto de la imposibilidad del propio género de la novela de dar cuenta de la vida en un espacio reducido, ¿no? Para empezar, porque resumir las cosas en 300 palabras supone haber entendido qué es lo esencial, qué es lo que ha de ser resumido, y eso no está tan claro. Me gusta mucho, me parece muy inteligente ese recurso que funciona como un leitmotiv que se va repitiendo a lo largo de toda la novela, ¿no? Y que nos va mostrando de una manera distinta, como estamos acostumbrados, pues cómo es Marcos, ¿no? Sus experiencias, sus recuerdos, la forma que él tiene de verse, ¿no? Claro, era de repente... bueno, todas las novelas, de alguna manera o de otra, buscan una especie de recurso organizador del texto, ¿no? Porque si hay algo que es lábil y complejo y elástico y tal, es precisamente un texto novelístico, ¿no? El hecho de como de estructurar la novela alrededor de los constantes intentos fallidos de alguien de hacer un pequeño resumen de su vida, pues daba como una especie como de pauta, ¿no? Era como un tempo, generaba como un tempo de la novela muy interesante, porque además permitía que las aproximaciones que hace Marcos a su propia vida vayan modificando su tono dependiendo del tono del clima que hay a su alrededor en cada momento de la novela, ¿no? Sí, incluso los otros personajes de la novela, su mujer, su cuñado y demás, también le intentan ayudarlo en la composición de este texto, ¿no? Cuando él ya hacia la segunda parte de la novela le cuenta a su mujer que le han pedido este texto para esta revista y que no sabe cómo hacerlo, pues ellos también intentan echarles una mano, ¿no? Claro, hay una parte inicial donde él decide no contárselo a nadie e intenta resolverlo en soledad, porque al principio casi le parece una cuestión en la que no debería complicarse mucho la vida, y al final acaba confesando y pidiendo ayuda a los demás para que le ayuden precisamente a saber quién es, que eso es un poco como la pregunta más interesante de la... Yo creo que también relacionada con la familia y con el amor, con nuestra pareja o con... Bueno, al final estamos como casi constantemente cuestionando, preguntando a los demás para que nos respondan quiénes somos, ¿no? Y es un poco como la eterna pregunta del amante al amado, ¿no? Dime quién soy, ¿no? Es al fin y al cabo lo que hace este pobre científico con dotes para la ciencia pero ninguna para la literatura, tratando de formular su vida una y otra vez, ¿no? Pedir a los demás, a los que están a su alrededor, que le digan quién es, ¿no? Y si el escritor Andrés Barba tuviese que hacer este ejercicio, ¿cómo sería este ejercicio? ¿Cómo te definirías? En menos de 300 palabras, claro, porque... Es letal esta pregunta. Ya sabía yo que te iba a descolocar un poco. Pasarla sin insultarte antes de responder. Yo no lo sé, o sea, yo creo que es casi imposible responder a eso sin parecer imbécil, ¿no? O sea, si uno responde humildemente, porque todo el mundo estará interpretando como una falsa humildad la respuesta. Si uno responde arrogantemente, por lo mismo, ¿no? Por ser un arrogante, ¿no? Y si uno responde lo que francamente piensa, sería bochornoso. Entonces, o sea, la pregunta es imposible de responder. Es un laberinto con trampas. Veo que te sumo en la misma incertidumbre y en la misma zozobra que el personaje, ¿no? Claro, bueno, en realidad uno... lo interesante es que uno no puede responder... Uno seguramente no puede responder esa pregunta con sinceridad ni siquiera en soledad y ante sí mismo, ¿no? Porque somos expertos en mentirnos acerca de quiénes somos o de qué somos para los demás, ¿no?
Y la mentira está tan instaurada en nuestra manera de leernos a nosotros mismos que es francamente difícil encontrar a alguien que se juzgue con objetividad, ¿no? Casi siempre, además, la gente que se juzga a sí mismo con objetividad suelen ser gente muy extraordinaria, ¿no? Muy extraordinaria en otros sentidos también, ¿no? Y parte de su ser extraordinario tal vez venga en ese sentido de juzgarse a sí mismos con esa objetividad, ¿no? Creo que es francamente difícil, sí. Marcos Trelles, este científico, este físico, ahí también entiendo que hay un reto importante por parte del autor, ¿no? En este caso, porque si hubieses elegido, si él hubiese sido un traductor o un profesor de literatura o un escritor, esto para ti hubiese sido mucho más sencillo, pero me figuro que tú eres completamente ajeno al mundo de la física, y el meterte, el crear esa voz, ¿no? El meterte, bueno, aunque es un narrador omnisciente, pero bueno, el crear este personaje en principio con una formación tan distinta a la tuya, con una profesión tan distinta, incluso aquí se describe el experimento por el que él llega a tener cierto prestigio, ¿no? Que es un experimento que, como creo yo que pasa también en las novelas, ocurre de una manera azarosa, es decir, casi como una casualidad, ¿no? Bueno, hay varias preguntas en esa pregunta. Una es, efectivamente, un científico tiene una manera de especular sobre el mundo, en principio, distinta de la de un escritor. No tiene por qué ser así, en realidad. Hay escritores extraordinariamente empiristas, ¿no? O sea, hacen un tipo como de literatura de los hechos y las superficies, ¿no? Mi literatura no es así. Mi literatura es una literatura más de la especulación y de las zonas en sombra de los personajes y de cómo los personajes se relacionan con sus zonas en sombra y las de los demás, en una especie como de especulación constante. Bueno, una especie como de terreno pantanoso todo el tiempo. Yo quería, la verdad, poner un personaje en medio de una novela así era, en cierto modo, crear una especie como de antimateria, ¿no? De persona como que me evitara, que hiciera que me impidiera caer, que me impidiera hacer una novela como las que había hecho antes, ¿no? Era un poco como meter al enemigo en mi casa para provocar algo diferente, para provocar algo nuevo, ¿no? Y en este caso provocar algo nuevo pasaba por incluir un personaje que no admitiera fácilmente la especulación, ¿no? Solo admitiera los hechos tangibles y palpables, ¿no? Sí, porque es una novela que enlaza con tu libro anterior, Has dejado de llover, que son 4 novelas, pero se separa, se aleja bastante de las anteriores, ¿no? De agosto, octubre y demás. Las versiones de Teresa, estas son más oscuras, como más atormentadas, como más... y esta, sin embargo, es otra cosa. Es decir, yo por supuesto estás tú, te comentaba antes de empezar, está tu mirada y está tu escritura también, la forma que tienes de hacer metáforas, ¿no? Que son siempre muy originales, muy arriesgadas, la forma que tienes a veces de adjetivar, pero sí es bastante distinta. Bueno, es una novela distinta porque yo creo, o sea, hay un momento en la vida yo creo que de todo escritor, no soy ningún caso raro, en el que después de unos 4 o 5 años trabajando, ha diseñado más o menos de manera voluntaria o involuntaria un cierto tipo de fórmula, en realidad, ¿no? Un cierto tipo de fórmula y un cierto como abanico temático, ¿no? Y uno creo que es relativamente sencillo, cuando ha encontrado una fórmula y se ha acostumbrado a trabajar, reproducir novelas más o menos semejantes toda la vida, ¿no? Hay escritores en realidad que han escrito solo una novela una y otra vez, ¿no? Otros no, y me gustaría ser de los que no. Entonces, en ese sentido sí quería como trasladarme a otro lugar. Trasladarme a otro lugar pasaba, por un lado, por no cambiar de tema, pero sí cambiar de perspectiva y cambiar de aproximación, ¿no? Huir de una literatura tan... va a parecer una palabra despectiva, pero no tiene por qué serlo, tremendista como la que hacía antes, y optar por una literatura más cotidiana, más ordinaria, más anclada como en el mundo real de cualquier persona reconocible, y tratar de convertir eso en verdadera materia literaria. Era un reto diferente,
desde luego más difícil, es más difícil convencer contando la historia de un panadero común que la de un paracaidista, en principio. Luego no tiene por qué, ¿no? La vida del paracaidista puede ser un coñazo insoportable y la del panadero fascinante, pero en principio hay como una especie como de pacto común en la que hemos acordado que hay unos temas más literarios que otros. Bueno, en realidad lo que me parecía más interesante era convertir la forma en la que experimentamos la vida o utilizar como la vida como verdadero modelo de lo literario. Es decir, hacer un tipo de novela que se manifestara tal y como sentimos nuestra vida. Es decir, con cierto desconcierto, con una novela que se pudiera modificar por completo a medio camino, donde los personajes que aparecen no tienen por qué reaparecer de nuevo en una aparición Deus Ex Machina para arreglar una cosa que había quedado planteada. No, una novela donde la gente desaparece, los motivos cambian, los rumbos se tuercen, acaban donde acaban, ¿no? Y sin embargo fuera al mismo tiempo una novela en toda ley, ¿no? Pero sin embargo los personajes de esta novela sí son personajes singulares, ¿no? O sea, vamos, uno es actor, el otro es científico. La suegra también es un personaje muy peculiar, es escultora, vive en una casa, en un jardín con esculturas. Además, sus días terminan de una manera un tanto dramática. Es decir, tampoco son personajes, no son panaderos, ¿no? Sí, no son es y luego una cosa que comentabas también en cuanto a los temas, yo creo que los temas, no sé esto cómo lo ves, no hay tantos temas. Es decir, el escritor en realidad, has dicho, hay escritores que escriben una y otra vez la misma novela. Bueno, yo es que creo que el escritor, en cierta manera, el escritor auténtico, y esto que entienda cada cual lo que quiera, o sea, el escritor literario, digámoslo así, siempre está manejando más o menos los mismos temas, ¿no? Sí, en realidad ese es el problema, es que uno al final regresa siempre al redil, de alguna manera, ¿no? Es como acaba volviendo a sus temas de manera natural. Quizá porque no podemos hablar con convicción de muchos temas que no podemos hablar siendo convincentes de muchos temas, ¿no? Y que cada uno de nosotros tiene como una especie como de núcleo mental, sentimental, privado, del que puede hablar con elocuencia, y el resto de los terrenos está perdido y resbala y no sale bien, ¿no? Y supongo que en ese sentido mi terreno sería un poco como las relaciones de pareja y las relaciones familiares y la interacción entre unos y otros, ¿no? En un estado como de semiverdad o mentira permanente, ¿no? Cómo nos relacionamos un poco con los secretos, cómo nos relacionamos con nuestros propios secretos, cómo los escondemos, dónde se manifiestan, dónde explotan, ¿no? Dónde ya no pueden ser escondidos más tiempo. Y esta es una novela de ocultaciones todo el rato, ¿no? Es una novela de dos cosas, yo creo. De la voluntad, yo creo que de la voluntad colectiva que tenemos todos de ser felices, simple y llanamente, ¿no? Y de la muy buena disposición que tiene la inmensa mayoría de la gente, hasta el punto de que no sé, o sea, uno se pone como a estudiar como con cierto detenimiento la vida de cualquier persona, y en general la gente es muy voluntariosa en su propia felicidad, ¿no? Y lucha con gran denuedo por ser una gente feliz, ¿no? Y esto me parecía como un tema sobre el que se podía hacer girar algo. En realidad, la búsqueda de la felicidad, que es el tema más manido de los temas manidos, puede ser un tema muy interesante si se plantean unos términos lo bastante realistas, en el sentido de que en el fondo lo que le achacamos a la literatura, los defectos que le achacamos a la literatura realista, al fin y al cabo no son más que falta de realismo. Cuando una novela es realista, de verdad, o expone la realidad, o está cerca de exponer la realidad tal y como la experimentamos, siempre es fascinante. Porque si hay algo que nos cuesta enunciar con elocuencia, precisamente es la vida tal como es, que no es precisamente fácil de enunciar, ¿no? Sí, mencionando esto he recordado, y también haciendo conexiones mentales entre tu novela, he recordado, por ejemplo, la literatura de Pavese, ¿no? Por extensión y un poco por temática y tal, he pensado en El bello verano, que es una novela también, pues esos personajes van, vienen, luego ese final termina ahí como podría terminar en cualquier otro momento, la historia continúa, no continúa para nosotros, pero continúa, uno yace ahí.
Y luego, esta comedia humana, yo la veo así, me ha recordado también a leerla un poco a las comedias un poco más dramáticas de Woody Allen, a Hannah y sus hermanas, ¿no? Un poco son los mismos conflictos también. Y luego esa segunda parte, encerrados en esa casa, también un poco al teatro de Chekhov, ¿no? Están encerrados allí los 4 personajes, la nieve cae, en fin, no sé. Esto no, sí, bueno, o sea, lo que has dicho, o sea, ojalá me pareciera a cualquiera de todos esos, son grandísimos maestros y como dices bien, el caso de Pavés ocurre algo parecido con Alice Munro, por ejemplo. Sí, son gente que parece que se ha inventado un género llamado realismo, ¿no? Sí. O sea, parece que se lo han inventado ellos, literalmente, ¿no? Son misteriosísimas las novelas porque están en algún punto cerca de la cuadratura, de la verdadera cuadratura del círculo, ¿no? Que es enunciar lo real, ¿no? O de la cuadratura del círculo Woody Allenesca en sus mejores películas, que es que lo cómico y lo dramático convivan de una manera natural, tal y como conviven en nuestras vidas, ¿no? Es una cosa muy misteriosa, es que yo creo que puede reconocer y comprobar todo el mundo, es que incluso en el día más espantosamente dramático de tu vida, generalmente hubo una risa. O un motivo, o algún motivo cómico, ¿no? Que pasó a tu lado y con el que dialogaste, cómica o no cómicamente, pero con el que tuviste que dialogar, ¿no? Esa especie como de manera de que sea imposible evitar la presencia de lo cómico, de lo leve, incluso cuando nosotros estamos confabulados para cerrar la manifestación de cualquier levedad o cualquier comedia en nuestras vidas, es muy interesante, ¿no? Porque expuesto en literatura todavía tenemos como unos márgenes mentales increíblemente cerrados, ¿no? Con respecto a la novela, o sea, decimos un poco como que la novela ha muerto. Bueno, esto es como eternas discusiones absurdas sobre la novela, cuando en realidad la novela realista, en cierto modo, está por empezar, está sin escribir. O sea, quizás se podría decir que hay una nueva novela, un nuevo paradigma de la novela, que sería el no cervantino, el realista, ¿no? El realista en sentido estricto, ¿no? O sea, una verdadera novela a imitación real de la vida. Y evidentemente hay muchos casos y hay una larguísima tradición literaria de gente, de grandísimos escritores además casi siempre, que han intentado hacer precisamente eso, ¿no? Una novela a imitación de la vida, donde lo dramático y lo leve conviven con naturalidad, ¿no? Es quizá la prueba del algodón más irrefutable, ¿no? Cuando lo cómico y lo leve coinciden en un texto literario y funciona, es que has tocado pelo, ¿no? Sí, aquello que decía Truffaut de las películas del mañana, ¿no? Claro. Se ve también esto que dices de realismo y de la vida y tal, se ve muy bien en sus películas de Antoine Doinel. Después de Ha dejado de llover, en alguna entrevista te preguntaba y decía, estoy escribiendo una novela política. ¿Era esta? Es una novela, tiene una parte política. Ahora vamos al payaso. Pero no quería tampoco o sea, quería que apareciera lo político, que apareciera lo colectivo de alguna manera, pero no quería que absorbiera el texto por completo, ¿no? Sobre todo porque yo me pensaba, y yo creo que tenía razón, que ahí me habrían resbalado los pies con toda seguridad. Me habría metido en un terreno que no es el mío y que seguramente me habría estropeado el libro. Pero entonces, ¿empezaste a escribir otra novela o era esta misma y la fuiste modificando? Lo bonito fue que la novela se convirtió naturalmente en política llegado a cierto punto. Ya. O sea, no lo era desde el inicio porque yo cuando escribo los libros tengo una idea más o menos genérica del lugar donde me quiero mover, pero evidentemente el primer expuesto a la sorpresa soy yo. No es que los personajes se vuelvan locos y hagan una cosa que yo no deseo, sino que de manera natural la novela acaba buscando un espacio, ¿no? Y de repente, y me pareció como muy interesante descubrir que buscaba un espacio político, de repente, el libro. Sí, eso se ve de manera muy lábil, muy como telón de fondo en los recortes en investigación y demás, ¿no? Y luego se ve sobre todo, claro, está encarnada en la figura del payaso, la figura de Abel Cota, que es una persona que tiene mucha fama porque en un momento determinado pretende llevar, se presenta a las elecciones con un maniquí, pretende sentar en el Congreso de los Diputados un maniquí. Esto me recuerda a este otro humorista, Leo Bassi, y también me he acordado de aquello que hizo Buenafuente como una forma de reírse del sistema de votaciones de Eurovisión cuando llevó a aquel humorista a cantar y tal.
Esta novela, no sé cuándo la has terminado de escribir, Sí. pero adelanta un poco la situación política de hoy, ¿no? Y el desencanto de la ciudadanía. Sí. O sea, había una cosa muy interesante de la idea de sentar... O sea, lo que sí era evidente que había en el aire, que yo creo que hizo que la novela tuviera como de repente una inclinación política, era, bueno, todo lo que ha estado pasando, uno que si está rodeado de música, y esa música pues es inevitable que se filtre a los libros, ¿no? En realidad es como una especie como de cuestionamiento del sistema, de un sistema obsoleto que no funciona, y esa especie como de necesidad de manifestar que el sistema está obsoleto de alguna manera, como que cristalizó en la ocurrencia de que un personaje que es un cómico, parecido quizá más a Beppe Grillo, ¿no? O poner un personaje más político real, tuviera como planteara como un programa político, sentar a un maniquí en el Congreso de los Diputados, cosa que generaría dos vías, dos manifestaciones, dos consecuencias evidentes. Por un lado, convertiría el Congreso de los Diputados directamente en un espacio teatral, ¿no? La presencia constante de un maniquí al que no pueden evitar, cuya visión está legitimada democráticamente, convertía en teatral ese espacio, ¿no? Aparentemente lo convertía en cómico también, lo convertía en leve, lo convertía en cómico, lo convertía en teatral, y por otro lado manifestaba de manera inmóvil y constante y molesta la animadversión contra un sistema, ¿no? político. Las dos cosas estaban como muy presentes en ese sentido. Y es verdad que en España, por ejemplo, fue muy interesante el intento de boicoteo de Chiquilicuatre, de Eurovisión. Eso para mí fue una estrategia política muy interesante, en realidad, que manifestaba, y eso era bonito, la desazón nacional con respecto a un concurso que era una memez, ¿no? Y al que sin embargo íbamos todos los años como esperanzados de nuevo en volver a tener un premio en Eurovisión. Bueno, cuando Rosa se presentó, pensábamos que nos lo iban a dar, vamos. Lo interesante de Chiquilicuatre fue incluso más interesante, porque esa fue como casi nuestra ruptura con Eurovisión. Sí. El problema es que nos tomaron en serio. Ese fue el problema. El problema es que hubo gente que nos votó. Y yo creo que nuestro intento de boicoteo fue correspondido con un boicoteo al boicoteo por oficialista, que fue no darnos 0 puntos, que era lo que queríamos, ¿no? Lo que queríamos era 0 puntos, pero como no los tuvimos, nuestro boicot se arrugó, ¿no? Si hubiésemos ganado hubiese sido maravilloso. Claro, o si hubiésemos perdido violentamente, o si hubiésemos tenido... Una de las dos pero es cosas. que no quedamos los últimos tampoco, ¿no? Sí. No quedar los últimos fue bochornoso en este caso, ¿no? Sí. Hay un capítulo también de Black Mirror, que es esta serie estupenda, no sé si conoces también, que se inventan a un monigote digital, grosero y maleducado y tal, y lo presenta a unas elecciones, y no sé si incluso llega a ganarlas, ya no recuerdo el capítulo. Una pregunta un poco personal, me puedes mandar a freír gárgaras. La novela está dedicada a tu padre, no sé si el padre que aparece en la novela está inspirado levemente. No tiene nada que ver, ¿no? Bueno, hablo del padre porque el padre luego protagoniza, no lo vamos a contar, es el que le da a la novela un giro. Que esto es algo que también tú sueles, es un recurso que sueles utilizar bastante en tus novelas, ¿no? Hay unas aguas aparentemente quietas o aparentemente tranquilas en la superficie, y luego al final siempre hay algo que aboca a los personajes pues a otra realidad, además de manera como muy abrupta, ¿no? Claro. Bueno, es una novela, en cierto modo, y luego lo entiende, estas son cosas que uno entiende más tarde, es una novela donde el tema de la paternidad está flotando todo el tiempo, ¿no? Claro, por eso enlaza con lo anterior también. Y de alguna manera sí es verdad como que es un tema que está a lo largo de toda la novela, en cierto modo, ¿no? Lo interesante de los cambios o de los cambios de rumbo de los libros, de la realidad misma, habría que decir, en cierto modo, es que la realidad no solo es sorprendente por lo real, sino por nuestra reacción ante lo real. Estamos acostumbrados muchas veces a especular sobre cuál será nuestra reacción ante determinados episodios, ¿no? Y siempre
nos sorprende nuestra reacción real ante los episodios reales, ¿no? Uno puede como especular cómo será su reacción ante una infidelidad de su mujer, ¿no? Incluso considerar, conociéndose más o menos cómo se conoce uno a sí mismo, qué podrá perdonar, qué no, qué sucederá, cómo será la infidelidad, si será de esta manera, de otra. Y sin embargo, a pesar de que casi siempre la realidad confirma la inmensa mayoría de nuestras suposiciones, la realidad es al mismo tiempo radicalmente distinta a nuestra suposición inicial, ¿no? A pesar de que en cierto modo la confirma, ¿no? Y generalmente nos vemos como obligados reaccionamos de una manera más o menos parecida a la que habíamos imaginado, o la realidad se produce de esa manera. Pero en realidad es tan distinto, es tan abismalmente distinto que nos maravillamos como si no nos conociéramos. Y en realidad ese es otro de los temas del libro, ¿no? El propio desconocimiento, el desconocimiento que uno siente de sí mismo, el desconocimiento real que todos tenemos de nosotros mismos, ¿no? Y que se manifiesta precisamente cuando la realidad nos arrincona en un lugar y nos pone un espejo delante de la cara. La novela es más bien breve, son unas 170 páginas. Esta es una extensión en la que tú te mueves con mucha comodidad. No sé si alguna vez has pensado, además le va muy bien a tus historias esta extensión porque como son novelas con mucho peso y suelen ser novelas bastante duras, yo siempre he pensado que una novela tuya de 500 páginas sería muy difícil de soportar, en el sentido de que como suelen ser tan terribles, no sé si alguna vez has pensado en hacer alguna novela más extensa. Hay que decir que esta no lo es, no me asustes al personal. No, esta es de las más luminosas, sí. Me estoy refiriendo yo creo que sería incapaz de... Yo creo que soy incapaz de escribir un texto de más de 200 páginas. Y es posible que parte de eso provenga de la propia naturaleza de los textos, ¿no? Bueno, o sea, como que a mí me gusta que los textos tengan una intensidad que se perdería inevitablemente en una extensión un poco más larga. Claro. Tampoco soy un gran lector de novelas largas. Quiero decir que en unos tiempos, iba a decir, parecía un poco una señora del barrio de Salamanca, unos tiempos como en estos tiempos, digámoslo así, ya que me ha salido así, hay que pensarse... Uno tiene que tener muy claro que las 350 páginas o 400 o 500 que ha escrito están verdaderamente justificadas, ¿no? Porque la gente no tiene tiempo, ¿no? Y uno corre el riesgo, porque hay muchas ofertas y muchas luces en la verbena, de perder un lector en la primera curva, ¿no? También porque los lectores tienen una paciencia ya muy limitada, hay que decir, ¿no? Entonces yo creo que en una especie como de ejercicio de realismo salvaje, creo que por un lado sería incapaz de hacerlas, por otro lado sería incapaz de sostener el interés como a mí me gusta sostener los libros durante tantas páginas, y creo que bueno, pues que perdería lectores en el camino, ¿no? A mí me gusta muchísimo la novela corta. En Francia hay grandes autores que siempre se manejan en esa extensión, pues Echenoz, Pierre Michon también, esta escritora que tiene tanto éxito, Amélie Nothomb, tal, y sin embargo en España, no sé muy bien por qué, tú tienes suerte de que publicas una editorial excelente, pero las editoriales no quieren en general novelas cortas, y claro, esto viene por el precio, ¿no? Porque claro, a un lector español a lo mejor una novela corta que cueste 16-17 euros le parece cara, pero claro, más barata tampoco puede ser, ¿no? Porque todo esto tiene unos gastos que muchas veces la gente desconoce, ¿no? Sí. Yo creo que eso está cambiando un poco, están cambiando varias cosas. Es verdad que el género novela corta, sobre todo cuando se agrupan, que es lo que pasó con mi último libro, son cualquiera de las 4 novelas que componen mi último libro podría haber salido de manera independiente. En Francia te las habrían publicado, seguro. Seguramente, y seguramente también habría cobrado más, pero bueno. Y sobre todo porque además genera un efecto muy, muy engañoso, y es como que se lee la gente lo interpreta directamente como una colección de relatos. Y no es así. Claro. ¿No? Pero yo creo que sí está creciendo, sí está naciendo como un tipo de lector de novela corta, un poco más, un tipo de lector que ya busca la novela corta un poco más, ¿no?
Para mí la novela corta es el 1500 del atletismo, ¿no? Claro. Es un género que solo se puede... Es como el 1500, solo puedes correr a toda velocidad, ¿no? Pero al mismo tiempo tienes que controlar, tienen que ser unas fuerzas como muy medidas y muy... Pero tiene que tener una enorme carga tiene que ser vertiginoso, tiene que ser... No hace falta que ocurran muchas cosas, pero tiene que ser vertiginoso mentalmente, tiene que ser un viaje espídico, ¿no? Y uno tiene que resolver al mismo tiempo toda la complejidad de una novela larga, ¿no? Entonces yo, como lector, agradezco que alguien se tome la molestia de pensar las cosas lo bastante bien como para exponerlas en 100 páginas, en vez de en 250, ¿no? Sí, en una novela larga el autor se puede permitir más caídas, ¿no? Sí. Se puede permitir más digresiones, más perderse, y en la corta suele estar todo mucho más medido y demás. Bueno, no te quiero entretener más, ha sido un placer, muchísimas gracias. A ti. En presencia de un payaso, esta novela cuyo título le ha inspirado, le ha regalado el amigo Berman, de Andrés Barba, publicada en Anagrama, una novela que les recomiendo, de un autor al que siempre es bueno leer. Gracias y suerte. Gracias.